tiempo entonces, hablamos de los problemas que he traído. El primer problema que, antes, cierren sus micrófonos para poder trabajar con tranquilidad, para que no haya interferencias, para que no haya ruidos. ¿Ya? Empezamos entonces. Tenemos aquí un primer problema que parece difícil, a ver, pero sin embargo, lo leeremos. Dice el problema. Calcula la velocidad de un protón que es acelerado desde el reposo a través de una diferencia de potencial de 120 voltios en el aire. Calcula también la velocidad de un electrón en condiciones idénticas. Si nosotros observamos leyendo bien el problema, pareciera que tenemos simplemente un dato, 120 voltios de potencial. Sin embargo, el problema menciona del protón y también del electrón. Entonces nos está dando otros datos más. Por lo tanto, nos anotamos los datos. Lo primero, me pide el problema la velocidad con que el protón es acelerado. Entonces tengo velocidad como dato, velocidad final. Se supone que velocidad inicial es 0. Ya tengo anotado por eso. Anotamos también los 120 voltios de potencial que nos da. Luego tenemos la carga del protón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19. ¿No? La masa del protón, que es 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Y además incluimos también la carga del electrón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y finalmente la masa del electrón, que es 9,11 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. No podemos directamente calcular la velocidad. Tenemos que hacer un proceso para llegar a velocidad, porque para llegar a velocidad necesitamos otros datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el trabajo. Y por eso escribo la fórmula, trabajo igual potencial por carga. Tengo el potencial, 120 voltios, y la carga del protón. Entonces, multiplico 120, 1,6 por 1,6 por 10 elevado a menos 19 y me da el trabajo 1,92 por 10 elevado a menos 17. Ahora, como ya tengo el trabajo, voy a volver a escribir la fórmula de trabajo, la otra fórmula que dice trabajo igual fuerza por distancia. Sabemos muy bien que fuerza en este caso es igual a peso, porque tienen la misma unidad y además el empuje es hacia abajo. Entonces, como fuerza es igual a peso, en vez de fuerza en esta fórmula, lo sustituyo por peso. Pero también sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, en esta misma fórmula, escribo trabajo igual, en vez de peso, escribo masa por gravedad por distancia. Esta fórmula ha de permitirme calcular la distancia que recorre el protón. Entonces, de esta fórmula que he obtenido a través de esa sustitución, despejo distancia. Y de ese modo, distancia me da que es igual a trabajo sobre masa por gravedad. Reemplazo valores. Conozco trabajo, lo que acabo de calcular, 1,92 por 10 elevado a menos 17. Y dividido entre masa del protón, porque estamos trabajando para el protón. Entonces, la masa del protón es 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Por gravedad, 9,81. Haciendo operaciones, llego pues a que la distancia que recorre el protón en ese potencial de 120 es de 1,18 por 10 elevado a 9 metros. Ya conozco entonces
los otros datos que me van a permitir calcular la velocidad final con que el protón se mueve. Tenemos trabajo, tenemos distancia. Pero también voy a recurrir de nuevo a la segunda ley de Newton que dice fuerza igual a masa por aceleración. Esta fórmula ha de permitirme calcular aceleración para poder calcular de ese modo potencia. Entonces, tengo fuerza igual a masa por aceleración. Pero hace un momento hemos dicho que fuerza es igual a peso. Por lo tanto, en vez de fuerza escribo masa por gravedad, igual a masa por aceleración. Simplifico las masas y como resultado me da que la gravedad es igual a la aceleración. Por lo tanto, reemplazando valores, tengo que aceleración es igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Como ya conozco aceleración y además tengo también la distancia, recurro a la fórmula de movimiento variable. Por eso escribo velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por distancia. De esta fórmula voy a despejar velocidad final. Sin embargo, como velocidad inicial es 0, lo anulo ese término y de ese modo me queda ya despejando velocidad final igual a raíz cuadrada de 2 aceleración por distancia. Reemplazo valores. Velocidad final igual a 2 por aceleración, que es 9,81, lo que hace rato hemos calculado. 9,81 por distancia, que también es 1,18 por 10 elevado a 9 metros. Haciendo operaciones de esa manera, llego a que la velocidad con que el protón se mueve es de 151.637,77 metros por segundo. Esa es la velocidad con que el protón entonces se mueve con ese potencial de 120 voltios. La segunda parte del problema decía, calcula también la velocidad de un electrón en condiciones idénticas. Entonces, simplemente para el electrón, utilizo la fórmula anterior para distancia. Y tengo entonces distancia igual trabajo sobre masa por gravedad. Reemplazando valores en esta fórmula tengo 1,92 por 10 elevado a menos 17 dividido entre la masa, pero en este caso es la masa del electrón, 9,11 por 10 elevado a menos 31 por 9,81, que es la gravedad. Hago operaciones y tengo como resultado 2,15 por 10 elevado a 12 metros. Esa es la distancia que recorre ya el electrón. Anteriormente hemos hecho del protón. De nuevo, utilizo la fórmula de velocidad que he despejado hace un momento. Entonces, ven a ver, mira mi foto. Tengo velocidad igual 2 por aceleración, que es 9,81 por 2,15 por 10 elevado a 12 metros, que es la distancia que recorre el electrón. Haciendo operaciones ya tengo que la velocidad con que se mueve el electrón bajo ese potencial de 120 voltios es de 6,5 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Hasta ahí el primer problema. ¿Se ha entendido, jóvenes? Tienen la palabra. Sí, mister. Sí, ¿no? Sí, mister. Ya. Parecía, como ustedes ven, el problema siempre es trabajar con las fórmulas, combinar, sustituir unas con otras. Si no podemos hacer, entonces siempre se nos ha de hacer dificultad. Por eso yo recomiendo tener a mano todas las fórmulas de ley de Coulomb, campo eléctrico, potencial eléctrico, incluso algunas fórmulas de dinámica
Por ejemplo, esta, fuerza igual a masa por aceleración. Hay que tener también a mano las fórmulas de movimientos rectilíneo variado, de cinemática. Entonces, si tenemos a mano esas fórmulas, podemos, combinando unas con otras, resolver el problema. Bueno, como no hay ninguna otra pregunta, entramos al segundo problema. Este problema es mucho más fácil, ya lo van a ver. Y dice el problema: se tiene tres superficies equipotenciales esféricas de radios R1 igual 1 metro, R2 igual 2 metros y R3 igual 3 metros. Determine el trabajo necesario para trasladar una carga puntual de 3,2 por 10 elevado a menos 6 coulomb desde el punto A hasta el punto B a lo largo de la trayectoria mostrada. Si potencial 1 igual a 10 elevado a 4 voltios, potencial 2 igual a 2 por 10 elevado a 4 voltios, potencial 3 igual a 5 por 10 elevado a 4 voltios. Coma, dice, calcula también la carga Q que determina dichos potenciales. Para resolver este problema están dándome un gráfico. Y el gráfico de las superficies equipotenciales es este. Como dice que tiene la forma esférica, entonces vista de arriba ya lo estamos haciendo en forma como círculos concéntricos. Aquí tengo la primera superficie equipotencial, la segunda superficie equipotencial y la tercera superficie equipotencial. En esta parte quiero indicar lo siguiente. En cada punto de esta superficie equipotencial, los potenciales son lo mismo, tienen el mismo valor. En esta otra superficie equipotencial, en cada punto tienen el mismo valor también los potenciales, pero son diferentes de superficie a superficie. Son diferentes los potenciales, pero en el mismo nivel ha de ser el potencial igual. Entonces, lo mismo decimos para esta otra tercera superficie equipotencial, que los potenciales van a ser iguales. Ahora, el problema me pide calcular el trabajo que ha de realizar la carga de 3,2 por 10 elevado a menos 6 coulomb en moverse, en trasladarse desde este punto A hasta el punto B. No importa que estén en esa posición estos puntos, porque en cada punto de esta segunda superficie potencial, el potencial es el mismo. Entonces, este punto A puede estar aquí. Entonces va a tener el mismo valor que en esta otra. Y el trabajo será pues esa partecita para recorrer. Y eso es lo que nos pide el problema. Entonces, anoto los datos. Lo primero que me da el problema es los radios. Radio 1 igual 1 metro, radio 2 igual 2 metros, radio 3 igual 3 metros. Me pide el trabajo, por eso dice determine el trabajo, para trasladar a una carga de 3,2 por 10 elevado a menos 6, ya me está dando la carga, con los potenciales de, aquí me dice en el problema potencial 1 igual a 10 elevado a 4 voltios, es en esta superficie equipotencial, potencial 2 de 2 por 10 elevado a 4 en esta segunda superficie equipotencial y potencial 3 de 5 por 10 elevado a 4 voltios en esta tercera superficie equipotencial. Teniendo estos datos ya debo calcular lo que me pide el problema. Para ello voy a utilizar esta fórmula, potencial igual constante K por carga sobre R, sobre radio o distancia, y despejando tengo que es carga igual a potencial por radio sobre constante K. Es una de las fórmulas que voy a utilizar. Pero empezamos ya la resolución.
Hemos dicho hace un momento que el potencial en cualquier punto de esta segunda superficie es igual. Y como es igual en cualquier punto de esta superficie equipotencial, tengo anotado que potencial en el punto A es igual al potencial 2 de 2 por 10 elevado a 4 voltios. El potencial en este punto B ha de ser la misma en cualquier punto de esta superficie equipotencial. Por lo tanto, el potencial 3 es igual al potencial en el punto B, y de 5 por 10 elevado a 4 voltios. Ahora, teniendo los potenciales en cada punto, necesito pues calcular la diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial lo tomo en cuenta de la siguiente manera. Punto de partida, punto de llegada. Entonces, cuando hay punto de partida y punto de llegada, siempre se resta del punto de llegada el punto de partida. El potencial del punto de llegada menos potencial del punto de partida. Y aquí en la fórmula estoy indicando eso. Trabajo igual a potencial en B menos potencial en A, la diferencia de potencial, por carga. Entonces, reemplazo valores. Conozco potencial en B, que es 5 por 10 elevado a 4, menos potencial en A, que es 2 por 10 elevado a 4 voltios. Por la carga que hace el trabajo de trasladarse de A a B. Y esa carga es 3,2 por 10 elevado a menos 6. Hago operaciones y haciendo operaciones llego pues al trabajo que es de 9,6 por 10 elevado a menos 2 julios. Ese es el trabajo que realiza esa carga para trasladarse desde A hasta B, o dicho de otro modo, para moverse esta pequeña distancia. Pero también el problema me pide la carga del que origina estas superficies equipotenciales. Y esa carga está justo en este lugar, en este punto, en el centro de esas superficies equipotenciales. Y necesito saber cuánto es la carga de esa partícula que origina esos potenciales. Para eso utilizo esta fórmula que ya tengo despejado. Carga igual a potencial por radio o distancia dividido entre la constante K. Reemplazo valores. Carga igual. Voy a utilizar cualquiera de estos potenciales. Podría utilizar potencial 1, 2 o 3. En este caso estoy utilizando potencial 3. Entonces, en vez de potencial, escribo 5 por 10 elevado a 4 voltios por 3 metros, porque de esta carga al punto B es el radio de 3 metros. Por eso utilizo como distancia el radio 3 metros. Dividido entre la constante K, que es 9 por 10 elevado a 9. Haciendo operaciones, llego a que la carga es 1,67 por 10 elevado a menos 5. Listo. Hemos resuelto el problema de ese modo. ¿Alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, háganlo. Tienen la palabra todos. Mister, buenos días. Le habla la alumna Sheila Olaque. Tengo una pregunta con el ejercicio número 2. Dime. Ok, ¿cuál es la diferencia entre carga y carga potencial? ¿Diferencia entre carga y carga potencial? Sí, mister. ¿O son lo mismo? No. La carga potencial se refiere a que es el potencial de la carga con el cual estamos trabajando. Y el potencial es el potencial determinado por cualquier otra carga en un determinado punto. Por ejemplo, esta carga determina un potencial en este punto, otro potencial en esta y otro potencial en este otro punto. Y puede de esa manera, a medida que se dirige hacia el infinito, ha de haber diferentes puntos.
potencial. Entonces, a eso lo llaman potencial. Y carga potencial es, pues, el potencial que origina o que tiene una carga. Es eso lo que estamos indicando con esa diferencia de expresiones que se tiene. Ahora sí, ¿está bien? Sí, mister, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si tienen, díganlo. ¿Todo está bien? Sí, ¿Tiene la mister. palabra? Sí, mister. Ya, Sí, mister. entonces, si no hay preguntas, vamos a un tercer problema en el cual vamos a observar, vamos a tener la combinación de algunas fórmulas de movimiento parabólico. El tercer problema, entonces, dice, se lanza un electrón con una velocidad de 4 por 10 elevado a 7 metros por segundo, como se muestra en el gráfico, al interior de un campo eléctrico uniforme de 9,11 por 10 elevado a 3 newton sobre coulomb, dirigido hacia arriba. ¿Qué altura máxima alcanzará? ¿Y cuál es su alcance horizontal? Entonces, si nosotros observamos el gráfico, nos está dando un campo eléctrico originado por dos electrodos. Y dentro de ese campo eléctrico se lanza, dice, un electrón, pero hacia arriba, formando un ángulo, en este caso, un determinado ángulo. Y debido a la acción del campo eléctrico y la velocidad del impulso que se le da, el electrón se mueve de forma parabólica. Entonces, lo que nos pide el problema es calcular esta altura máxima a la que llega en su trayectoria y también el alcance. Esta trayectoria lo va a hacer debido a la acción del campo eléctrico y también debido a el impulso que has recibido. Entonces, para poder resolver, para poder calcular lo que pide el problema, anoto mis datos. Como primer dato me da el problema, la velocidad con que es lanzado el electrón dentro de ese campo, que es de 4 por 10 elevado a 7 metros por segundo. Me da también el problema, el campo eléctrico, que es 9,11 por 10 elevado a 3 newton sobre coulomb. Como el problema habla del electrón, necesito anotar la carga del electrón. 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Luego, también necesito la masa del electrón, que es 9,11 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. En función a esos datos me pide calcular la altura máxima. Por eso dice, ¿qué altura máxima alcanzar? Y a continuación me pide el alcance horizontal. Ya tengo anotados los datos y para llegar a calcular lo que me pide el problema necesito utilizar otras fórmulas. Como el electrón se mueve con esa trayectoria, necesito saber su aceleración. ¿Qué aceleración tendrá para poder seguir esta trayectoria? Entonces, para ello recurro a la segunda ley de Newton, de nuevo. Fuerza igual a masa por aceleración. También voy a requerir la fórmula que dice fuerza igual a intensidad por carga. Sabemos que fuerza es igual a intensidad por carga, pero haciendo sustituciones, si fuerza es igual a intensidad por carga, reemplazo valores. Y de ese modo tengo la fórmula que dice intensidad por carga igual masa por aceleración. Lo único que he hecho es, en vez de fuerza, reemplazar esta parte. Y de ese modo llego a esa fórmula.
De esta fórmula que dice intensidad carga igual a masa por aceleración, despejo aceleración. ¿Por qué? Porque conozco intensidad, que me da el problema, conozco carga del electrón y también conozco masa del electrón. Por eso es que esa combinación de fórmulas me permite llegar a la aceleración, que en este caso es igual ya por despeje a intensidad por carga sobre masa. Reemplazo valores. Intensidad 9,11 por 10 elevado a 3 por la carga del electrón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19, dividido entre la masa del electrón, 9,11 por 10 elevado a menos 31. Hago operaciones, y haciendo operaciones tengo que la aceleración del electrón con que se mueve dentro de ese campo es 1,6 por 10 elevado a 15 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos la aceleración con que se mueve dentro de este campo eléctrico para describir esta trayectoria. Ahora, como ya tenemos aceleración y también tenemos la velocidad con que se mueve el electrón desde este punto, tomo en cuenta también el ángulo, que es de 30 grados, aunque no he anotado como dato. Ahí lo voy a aclarar. Ángulo igual 30 grados. Entonces, teniendo ese ángulo, para calcular lo que pide, altura máxima y alcance, recurro pues a la fórmula de movimiento parabólico. ¿Qué dice? Altura máxima igual velocidad inicial al cuadrado seno al cuadrado de teta sobre 2 aceleración. En este caso, la gravedad es sustituido como equivalente por la aceleración que ya conocemos. Reemplazo valores. Velocidad inicial, que es 4 por 10 elevado a 7 metros por segundo al cuadrado, por seno de 30 grados, todo al cuadrado, dividido entre 2 por la aceleración que hemos calculado, que es 1,6 por 10 elevado a 15 metros por segundo al cuadrado. Haciendo operaciones, llego pues a que la altura máxima a la que alcanza el electrón es 0,125 metros. Dicho de otro modo, una altura de 12 centímetros. Entonces, en el gráfico estamos de esa manera representando. La altura total que se tiene de electrodo negativo a electrodo positivo es de 20 centímetros. Entonces, más o menos llega a la mitad de esa distancia que hay entre electrodos. Ya tenemos entonces la altura máxima. Ahora vamos al alcance horizontal. Este alcance que determina el movimiento del electrón. Para eso utilizo también, de nuevo, la fórmula de movimiento parabólico, que dice x igual velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 teta, dividido entre 2, aceleración. Esta es la fórmula para calcular el alcance horizontal en movimiento parabólico. Por lo tanto, reemplazo valores. De nuevo, velocidad inicial al cuadrado, 4 por 10 elevado a 7 al cuadrado, por seno de 2 por 30 grados, dividido entre 2 por 1,6 por 10 elevado a 15, que es la aceleración. Haciendo operaciones, llego pues a que el alcance horizontal a la que llega el electrón es de 0,43 metros. O dicho de otro modo, 43 centímetros de alcance. De ese modo hemos resuelto el problema y hemos demostrado que en todo movimiento de las partículas se toma en cuenta también las fórmulas de cinemática. ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Alguna pregunta? Tiene la palabra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, mister.
¿Todo estaba claro? ¿Se ha entendido entonces? Sí, Sí, teacher. mister. Sí, mister. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. El cuarto problema. El cuarto problema dice, un electrón y una partícula gamma de masa igual a 3 veces del electrón y 3 veces la carga del electrón, parten del reposo del mismo punto en un campo eléctrico uniforme de 250 voltios sobre metro. Cada partícula recorre 5 centímetros de distancia en el campo eléctrico. Inciso A. ¿Cuál de ellos tiene mayor energía cinética? Inciso B. ¿Cuál de ellas tiene menor velocidad? A simple lectura podemos darnos cuenta que, pucha, como si nos estuviese pidiendo cosas raras, extrañas. Pareciera que no hay relación entre los datos. Sin embargo, teniendo ya a mano las fórmulas, vamos a ver que la resolución no es tan difícil. Pero vamos a los datos. El problema habla del electrón. Anoto entonces la carga del electrón. 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. También anoto la masa del electrón, que es 9,11 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. Es el dato del electrón del que menciona el problema. Pero también habla de una partícula gamma. Y como dato de esa partícula gamma me dice que su masa es igual a 3 veces del electrón. Entonces aquí tengo la masa de esa partícula gamma. La masa del electrón lo he multiplicado 3 veces y por eso me da 2,73 por 10 elevado a menos 30 kilogramos. 3 veces más que el electrón. Y además me dice que la carga es también 3 veces que la carga del electrón. Entonces, esta carga del electrón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19, lo multiplico por 3 y de ese modo me da la carga de esa partícula gamma, que es 4,8 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Ya tengo entonces los datos necesarios del electrón y de la partícula gamma, la carga y su masa. El problema me menciona también el valor del campo eléctrico, que es de 250 voltios sobre metro. Escribo eso como dato. Intensidad igual 250 voltios sobre metro, que es el campo eléctrico. Menciona también de que ambas partículas se mueven una distancia de 5 centímetros, que en este caso es equivalente a 0,05 metros, transformando directamente ya a metros. En función a estos datos, debo calcular la energía cinética o el trabajo que realiza cada partícula para moverse esos 5 centímetros. Y además, me pide también la velocidad de cada partícula para de ese modo indicar cuál de ellas tiene menor velocidad. Bueno, ya tengo los datos y para llegar a calcular el trabajo necesito algunos. Entonces, en base a estos datos, escribo la fórmula. Fuerza igual a intensidad por carga. Necesito saber la fuerza que los impulsa a esas partículas para moverse y recorrer esos 5 centímetros. Por eso es que utilizo esta fórmula. Fuerza igual a intensidad por carga. Reemplazo valores. Intensidad conozco, que es de 250 voltios sobre metro. Por carga,
carga del electrón en este caso. 1,6 por 10 elevado a menos 19. Haciendo operaciones, llego a que la fuerza con que se mueve el electrón es de 4 por 10 elevado a menos 17 newton. Pero también sabemos que potencial es igual a intensidad por distancia. Tenemos esta fórmula. Y en esta fórmula reemplazo valores. De ese modo tengo que el potencial es igual a intensidad, 250 voltios sobre metro, por la distancia que recorre, en este caso los 5 centímetros, que transformado a metros es 0,05. Haciendo operaciones me da 12,5 voltios. Ya tengo voltios. Pero ¿para qué me sirven estos voltios? Para calcular trabajo, porque la fórmula dice de trabajo igual potencial por carga. Entonces, reemplazo valores en esta forma. Potencial es de 12,5 voltios por la carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. Haciendo operaciones, ya me da el trabajo del electrón, que es de 2 por 10 elevado a menos 18 julios. Conozco ya el trabajo que realiza el electrón. Y del mismo modo, voy a calcular, utilizando esta fórmula, el trabajo que realiza la partícula gamma. Entonces, reemplazo valores, de nuevo en esta fórmula. Trabajo igual a potencial 12,5 voltios por carga de la partícula gamma, 4,8 por 10 elevado a menos 19. Haciendo operaciones, ya tengo pues que el trabajo que realiza la partícula gamma es de 6 por 10 elevado a menos 18 julios. Ahora comparo cuál de ellos es el de mayor energía. ¿El del electrón o el de la partícula gamma? ¿Cuál de ellas es de mayor energía? Comparando, veo pues que el de mayor energía es la partícula gamma. Entonces, indico eso. Partícula gamma de mayor energía. Ya hemos resuelto de ese modo el inciso A, lo que pedía. Vamos al inciso B, que me dice cuál de ellas tiene menor velocidad. Para velocidad necesito conocer aceleración. De nuevo recurso a esta fórmula. Fuerza igual a masa por aceleración. Despejando aceleración de esta fórmula tengo que es fuerza sobre masa. Reemplazo valores. Conozco la fuerza que he calculado hace un momento. Fuerza igual a 4 por 10 elevado a menos 17. Esta fórmula entonces, para el electrón, empiezo. 4 por 10 elevado a menos 17, que es la fuerza del electrón, dividido entre la masa del electrón, 9,11 por 10 elevado a menos 31. Estoy calculando para el electrón la aceleración. Haciendo operaciones tengo, que es 4,39 por 10 elevado a 13 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración con que el electrón se mueve. Pero necesito también saber la aceleración de la partícula gamma. Utilizando la misma fórmula, reemplazo 4 por 10 elevado a menos 17 newton sobre la masa de la partícula gamma, 2,73 por 10 elevado a menos 30. Igual, haciendo operaciones tengo 1,46 por 10 elevado a 13 metros por segundo al cuadrado. Ya conocemos las aceleraciones de ambas partículas, del electrón y de la partícula gamma. Ahora, teniendo la aceleración,
y la distancia que se cosen, que es 5 centímetros. Utilizo esta fórmula. Velocidad igual raíz cuadrada de 2, aceleración por distancia. Reemplazando valores para el electrón, tengo raíz cuadrada de 2 por 4,39 por 10 elevado a 13 metros por segundo al cuadrado. Por la distancia, 0,05 metros. Haciendo operaciones, llego a que la velocidad con que se mueve el electrón es de 2.095.232,684 metros por segundo. Calculo la velocidad de la partícula gamma, reemplazando también valores en la fórmula. 2 por su aceleración. Su aceleración de esa partícula gamma es 1,46 por 10 elevado a 13. Por la distancia que se cose. Haciendo operaciones, llego pues a que la velocidad de esa partícula es de 1.208.304,597 metros por segundo. Ahora, comparo cuál de estas velocidades de la partícula, el electrón o de la partícula gamma es mayor o menor. Veo que la velocidad de la partícula gamma es menor. Aquí tengo del electrón que es 2.095.232. En cambio de la partícula gamma es 1.208.304. ¿Quién tiene mayor velocidad? El electrón. El que tiene menor velocidad, la partícula gamma. Entonces decimos que el que tiene menor velocidad es la partícula gamma. De ese modo hemos resuelto el cuarto problema. ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna duda, pregunta, háganlo. Tienen la palabra, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Nada, nada. Digan, ¿tienen la palabra? ¿Nadie? No, mister, se entiende mister. claramente. ¿Todo se entiende? Sí, mister, gracias. Ya. Entonces, de ese modo terminamos el tema potencial eléctrico. Y para que puedan un poco más, para que puedan reforzar todo lo que estamos haciendo, tienen práctica que hoy por la tarde les voy a mandar. Espero que, antes, cualquier duda que tengan en los problemas de la práctica, háganmelo saber por WhatsApp. Pueden preguntar alguna duda así de ese modo para que yo pueda aclararles. ¿Está bien? Gracias, mister. Ya. Entonces, terminamos, jóvenes, la clase. Espero que les vaya bien. Cuídense. Traten siempre de no salir mucho a la calle y a seguir practicando. ¿Ya? Gracias, mister. Gracias. Gracias, mister. Gracias. Bueno, entonces, terminamos de esa manera la clase. Pueden disponer de su tiempo. Chao, chao. Hasta luego, jóvenes, señoritas. Hasta luego, mister. Hasta luego, mister. Chao, mister. Adiós. Bueno, chao, chao.